Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks, que en compañía con Make Business Flow tratamos de siempre llevar a personalidades de muy alto nivel, como es el caso de hoy, donde tendremos el gran comentario, la aportación de un gran amigo de Argentina también, llamado Hernán Quiroga, y donde platicaré un poquito más de él en el siguiente paso del podcast. Así que bienvenidos. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Muy bien, pues ahora sí, arrancamos con este fantástico podcast y quiero dar primero la bienvenida a Karina Rossi. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a este fantástico podcast. Gracias por siempre invitarme y estar acá. Esta es nuestra segunda temporada, vamos a ir por la tercera en el 2025, quiero avisar para que la gente se prepare. Así será, fantástico, más que puestos. Y bueno, y también tenemos un gran invitado, quien voy a leer un poco su biografía, quien comentábamos antes de entrar al aire, es una de las biografías que nos han hecho un poco más humanas, porque me gusta que una persona no inicie desde su trabajo, sino inicie desde su alma, su vida, su familia, y por eso voy a leer la biografía un poquito de Hernán Quiroga. Él actualmente tiene 49 años, dice que es el menor de 4 hermanos, todos hinchas de Boca, tuvo una niñez muy feliz, como muchos seguramente aquí en este podcast, jugó básquetbol y otros deportes en el Club Mitre, Versalles y Vélez Sarsfield. También es un chico muy emprendedor, organizando fiestas, eventos, realizó trabajos por todas partes, pero después de esto empezó a trabajar más en sus proyectos de emprendimiento y lo llevó a estudiar la carrera de ingeniero en sistemas, que al igual que un servidor, se dio cuenta que la parte de la programación tal vez no era lo nuestro. Sin embargo, poco a poco se fue dando cuenta y acabó en la parte de los números. Estudió la carrera de contador público, después hizo un MBA en la IAE Business School en Argentina, donde se volvió un profesional senior, experto en la gestión integral de negocios. También se dedica al tema de creación de tableros de control, como también optimización y organización de circuitos administrativos y operativos. Es también especialista en gestión integral de negocios, optimización de circuitos administrativos, como ya lo comenté antes, experto en temas de política de presupuesto, control de gestión, análisis principales y muchas, pero muchas cosas más que durante más de 30 años ha agarrado una gran experiencia profesional. Y ahora le doy la bienvenida a Hernán Quiroga. Hernán, bienvenido a Startups Coffee Talks. Muchas gracias, Alejandro. Muy contento de estar acá con ustedes, tratando de ver en qué podemos darle valor a nuestros oyentes. Hombre, fantástico. El gusto es nuestro, Hernán. Y bueno, quisiera comenzar porque algo que me llama la atención es que nunca habíamos tomado el tema de los impuestos, de la parte fiscal. Siempre hablamos de finanzas, de cómo proyectar, de cómo incluso hacer algo presupuesto, financieramente hablando. Sin embargo, nunca hemos tomado el tema de impuestos, la tasa impositiva, ese dolor de cabeza que para muchos empresarios no nos gusta hacer, pero son necesarios y obligatorios, si no tienen consecuencias muy graves, que esto lo haremos también un poquito en el podcast. Sin embargo, me gustaría hacerte una pregunta. Primero, antes de entrar a preguntas de la parte contable, quiero entender un poquito, porque me pasó lo mismo a mí, ¿por qué ese gran cambio de estudiar la carrera del futuro que todo el mundo llamamos sistemas, software, computaciones, a volverte algo más tradicional que son los números, la parte contable? ¿Cuál fue tu gran reto de volverte a ese lugar de la contabilidad? Bueno, el punto es que en su momento yo trabajaba en un estudio y ya prácticamente realizaba todas las tareas de un contador, cerraba balances, impuestos, asesoramiento de clientes y demás, y se me hacía muy natural. Y lo otro, la verdad que me costaba el día a día. Y me volqué a eso. La verdad que le agarré pasión y en algún punto es una estructura de vida, porque si bien el contador per se es muy, muy estructurado, y trata de encasillar todos los números y tenerlos alineados,
Cuando después me fui formando, hice la maestría, amplié todo el espectro, ¿no? Porque me salí un poco de esa caja y me volví más consultor. Pero la verdad que poder ayudar, poder acompañar a muchas empresas desde este punto, me dio muchas satisfacciones, me da muchas satisfacciones. Creo que esa Fantástico. fue la razón. Wow. De hecho, quiero entender o intuir, comento porque me pasó lo mismo. Yo también estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas 4 años. No me gradué de ingeniero, sino acabé de licenciado en Mercadotecnia, algo que me gustaba más la creatividad. Pero tenía ese gusanito, que la tecnología me llamaba la atención, tanto que eso ahora me dedico a impulsar a quien desarrolla tecnología como tal para startups. Sin embargo, un gran tema que siempre he visto en los empresarios, ahora que soy consultor de negocios, como aceleradora de empresas, me doy cuenta que la parte numérica al empresario no se le da. No se le da las finanzas y tal vez no porque no se le den, sino porque no quiere aprenderlas, porque dice que eso lo hacen los contadores o los financieros, cuando el director tiene que saber de esto. Pero algo todavía mucho más importante son la parte de impuestos. Hernán, los empresarios entienden cómo funcionan los impuestos o es algo que realmente tampoco se les da mucho. A ver, la realidad es que hay empresarios muy completos, hay empresarios que son intuitivos para los negocios. El tema de los impuestos no lo podemos dejar de lado, sobre todo teniendo en cuenta que hay países que la presión impositiva es de un 50% y hay otros que tienen un 17, un 18%. Cuando hablamos de un margen en un negocio, del margen que genera un negocio, el EBITDA, sin entrar en palabras un poco tan complejas, sino en el margen que genera el negocio, un margen simple después de gastos e impuestos, un 20%, un 48% o un 17% que se pueden llevar los impuestos es mucho. Cuando lo llevamos al cash flow, al manejo de fondos, imagínense que si esto está mal manejado podemos hacer grandes desastres o grandes beneficios. En general, los empresarios vuelcan en las empresas grandes se vuelcan en un departamento impositivo y hasta a veces en un estudio grande o de los 4 grandes. Eso es lo que sucede en las empresas grandes. En las empresas pequeñas derivan esto en un contador, un unipersonal o en un estudio mediano a pequeño. Generalmente piensan que el contador es el que administra esos impuestos. La realidad es que eso no es lo que pasa, porque el contador no dispone de toda la información del negocio diario, del cash flow, del movimiento del mes, de los movimientos cierres al mes. Y tampoco dispone de la información de la rentabilidad buscada de cada empresario. Entonces, en líneas generales, y me he encontrado con esto en numerosas pymes, le falta esta planificación y le falta el estudio previo al negocio. Porque un negocio que una vez que esto es importante para el que comienza un negocio, es una inversión muy importante la estrategia impositiva, es muy importante hacer el análisis en qué plaza voy a estar y demás previamente a comenzar un negocio. Porque una vez que uno comienza ya está mal parado y eso es costoso. Creo que fui un poco amplio, ¿no? Pero si tuviese que dejar un punto a revisar es, en el kickoff del negocio es muy importante todo esto de la planificación impositiva, quién la va a llevar a cabo, cuál va a ser el ida y vuelta con el profesional que nos asesora en este aspecto, qué depositamos en él y qué vamos a tener, porque todos no brindan el mismo servicio respecto a esto. Y un punto más, hoy el mercado, el mercado en consultoría y el mercado en cuanto a las normas impositivas fluctúa mucho. No podemos estar aislados. A ver, yo hablo desde Argentina, ¿no? Pero lo he evaluado en muchos países de Latinoamérica, incluso en España. El cambio impositivo de un día para el otro te deja fuera de un negocio. E incluso algo que he visto muy seguido en México también, a esa parte, los números no son como que el mejor amigo de los empresarios cuando no quieren ellos que sean, ¿no?
porque por un lado comentaba la parte financiera, que es vamos a proyectar lo que puede pasar en nuestro negocio, y al final todo el mundo creemos, sobre todo en el mundo de las startups, pasa que ya tenemos un margen de contribución muy bueno y la gente cree que esa es su utilidad. No, esa es la utilidad bruta. Todavía de ahí que pagar tus gastos operativos, y esos gastos operativos te queda algo llamado EBITDA, pero ese EBITDA tampoco es tuyo, porque viene la parte que ahora desarrolla gente como tú, el tema de impuestos, y yo lo veo muy cierto. En esa parte de impuestos, muchas veces se cree que ya pues, hay que pagar poquito, un 2%, 5%, 10%. No, espérate, depende de tu modelo de negocio y depende del producto que vendas y del país que estés o países que llegues, es la tasa impositiva que hay que pagar, ¿no? Y muchas veces, cuando no te metes y le dejas todo al contador, el contador dice, pues bueno, pues la tasa es esta y se paga. Oye, espérate, pero ¿por qué no te alineas con los financieros para ver un poco proyecciones de compras o de adquisiciones o de inversiones que pueden incluso adelantar, por si hay un flujo libre de deuda meses iniciales, puedes adelantar esas adquisiciones para evitar pagar ese impuesto a lo tonto sin haberlo proyectado? Pero luego está la contraparte. Hay empresarios que incluso se gastan el dinero de los impuestos en activos o en gasto corriente y sale peor. Llegas pues ya a Hacienda, te quiere cobrar, no tienes dinero y acabas o con un crédito fiscal enorme o inclusive hasta la cárcel cuando haces malos manejos de compras de facturas, que está muy mal vistos en todo el mundo. Lamentablemente es lo que pasa, pero yo siento que este gran problema de los empresarios, hablando del tema financiero y contable o fiscal, es porque no quieren meterse, porque les da flojera, porque dicen, que lo haga otros, y creen que el contador va a hacer todo el trabajo. No es cierto. De hecho, en México, a partir de hace un par de años, ya el contador que le lleva la parte contable a las empresas ya es, digamos, un cómplice de la empresa si ésta actúa mal, si ésta hace un fraude fiscal. Además, el contador registrado es el que también va con problemas para que se pongan las pilas. En realidad es un problema pues complicado, porque ya dicen, híjole, si esta empresa no hace buenos movimientos, yo no me quiero meter, ¿no? Porque luego yo salgo implicado. ¿Cómo está el tema en Argentina actualmente? ¿Es algo similar? Yo sé que cambia mucho el tema de impuestos muy continuamente y el problema que está ahorita económico, pero ¿cómo sobrevive un empresario hoy en día en Argentina derivado de los impuestos? ¿Lo hacen bien o lo hacen mal? ¿Es igual que en todas partes? No, a ver, esto es lo que te comentaba antes respecto a el empresario es un punto, el empresario de la empresa grande tiene un asesor y tiene la información y demás. El empresario pyme es más difícil, en el sentido de que tampoco en Argentina hemos tenido una educación financiera importante, si bien considero que es buena la educación, pero no estamos acostumbrados al mercado de capitales y demás. Muchos empresarios piensan que ganan lo que dijiste vos hace 2 minutos, digo, estamos con el margen bruto y después tenés que pagar los impuestos. Manejan el principio del percibido, no del devengado, o sea, cuando sucede, después se encuentran con un problema muy, muy grande, porque manejan con la plata en la mano, como si fuese un almacén. Me entró un montón de plata, pero de repente debes un montón. Yo he dado clases también, no te lo comenté en la bio, pero lo daba y se los decía a mis alumnos. Es importante anticiparse, y la información, no solo la parte de la educación financiera, como esté armada la información y el flujo de información es vital para cualquier negocio, porque nos va a ayudar a esta toma de decisiones. Sin duda. Respecto a eso también en Argentina, bueno, ahora la nueva presidencia está intentando bajar impuestos. La formalidad y la informalidad son muy grandes, sobre todo en el mundo pyme. Yo siempre digo lo mismo, si vos tenés una empresa rentable, la informalidad no te favorece. El tema es que en Argentina incluso tenemos otro impuesto que es muy grande, que no está legislado, digámoslo de alguna manera, está legislado pero no controlado, que es la inflación. Entonces, nosotros tenemos todas las variables del negocio a la que le tenemos que sumar este factor inflación, porque a veces, obviamente, ha pasado que muchas veces financiarse con el Estado era un gran negocio. ¿Por qué? Porque la tasa en la que uno se endeudaba con el Estado era más baja que la que salía a buscar en el mercado. Pero también eso requiere un análisis y un momento, porque de un día para el otro te cambian las condiciones.
Y también requiere que uno tenga una comunicación fluida con su asesor, con el estudio. Hoy las pymes, algunas están pagando a 90 días el IVA. Nosotros tenemos una tasa del IVA del 21%, entonces si vos te ganaste 3 meses, te financiaste 3 meses. Para un cliente, por ejemplo, para la industria textil, que son estacionales, o sea, me llamo estacionales porque trabajan por temporadas, donde tienen mucha inversión en un periodo de tiempo corto para después de 3, 4 meses de producción salir a vender en la temporada, es importante y beneficia. Y beneficia mucho. Un cliente con el que hablamos con Karina, incluso pasaba que el asesor, la verdad que le tenía todos los números tan bien armados que yo me sorprendí. O sea, tenían esa bajada de línea necesaria y constante de ver todas las situaciones. Acá en Argentina, un día el banco te debita plata por impuestos y si no lo estás siguiendo, te diste cuenta y perdiste entonces el 3%. Por ejemplo, uno al no tener una presentación de ingresos brutos, le cambia la escala de la retención o de las percepciones que hace el banco y te cambió de 1,5 a 4,5. Wow. Es mucha plata. Está bien, generan créditos. Esos créditos que después son muy difíciles de recuperar. Y es inmovilización de capital. Bueno, ahí te pongo un paréntesis, porque muchos empresarios que juegan con esta, no es solamente en Argentina, esto pasa en casi toda Latinoamérica, creen que si se endeudan o que si le deben al Estado, si se endeudan con el Estado, se benefician. Y en realidad no se benefician, porque esa plata está parada, la tiene el Estado, vos la tenés puesta en una cuenta con intereses, supongamos, lo mínimo, indispensable, una cuenta que te dé intereses, y entonces le dejaste dinero de más al Estado que no sabes si lo vas a recuperar. En algunos gobiernos, en algunos países podés llegar a recuperar la diferencia. Ejemplo, Estados Unidos, si vos pagas de más, te lo devuelve. En Europa pasa lo mismo, en algunos países de Latinoamérica, pero no es el caso en todos los países. Uh-huh. Y no solamente eso, que en el medio del camino de toda esta situación que vos estás especulando, te cambian las reglas de juego. Te cambian. Te cambia de gobierno, te cambian las reglas de juego, te cambia todo. Entonces, cuando te cambian las reglas de juego, por ejemplo, doy un ejemplo reciente de Colombia. Colombia acaba de tener un cambio impositivo fenomenal, con un impacto financiero tremendo, y fue de un día para el otro. O sea, es un paquete impositivo que fue de un día para el otro. Entonces, el que especuló con un paquete impositivo anterior y armó un negocio con ese pensamiento y esa forma de administrar los impuestos, en el caso de que lo hagan la administración de impuestos, porque como vos bien decís, muchos no le preocupa tanto, no le dan tanta importancia, el impacto que tiene una modificación en las normas es terrible. Y a eso voy a colación de la próxima pregunta que teníamos teníamos pensada hacerte. La estrategia impositiva. ¿Cuál es la estrategia impositiva adecuada para reducir los costos, para que eso no te impacte justamente en los ingresos de la compañía y que realmente lo tengas previsto, si se quiere, o anticipado, como hablabas recién? A ver, en las grandes empresas, la estrategia, siempre el kick-off de la estrategia impositiva tiene que ser el análisis del negocio per se. O sea, ¿cuál es mi negocio? ¿En qué industria estoy? ¿Dónde tengo beneficios? ¿En qué plazas? ¿Cuál es el aval o el modelo societario que más nos conviene? Podemos explayar el tema en ese punto, pero ese es el punto inicial. El segundo punto es estructurar la información. Entonces, por ejemplo, en empresas grandes uno tiene determinado plan de cuenta. Choclo, digo plan de cuenta para el empresario pyme, es los nombres que le dan a cada tipo de gasto y se dividen entre deducibles y no deducibles de determinados impuestos. Lo mismo me pasa con un montón de dueños de empresas que me dicen, ¿puedo pagar el viaje a Estados Unidos? ¿Puedo descargar una fiesta? ¿Puedo hacer esto?
La realidad es que eso ya también suma en la estrategia más personal del dueño, pero que sí es cierto que a veces, como yo les digo, si vos invertís tu dinero, es mucho más productivo y que si estás gastando, o sea, por cada 1.000 pesos que un empresario gana, en la Argentina estaría pagando entre el 25% de ganancias más el 7% de dividendos, es un montón de plata que uno inmoviliza. Entonces, ¿conviene que la pague la empresa o conviene que la pague el empresario? Va a depender de muchas cosas. Si yo tengo que salir a buscar un crédito y necesito una mejor posición. Digo, siempre hay una lectura cuando uno analiza el balance de si la tasa de impuestos es mayor sobre la base imponible. Digo, si vamos a suponer que la base imponible que nos da el balance son 1 millón de pesos y yo tengo que pagar 300.000 pesos de impuestos, me estaría dando una tasa del 30. Si esa tasa es del 30 y la tasa del país donde estoy situado es del 25, quiere decir que estoy pagando un extra porque hay cosas que no son deducibles. Entonces es muy importante el flujo de la información, cómo la canalizan, quién la analiza. Ese sería el segundo punto que es necesario para adecuar. Ya imagínense el empresario pyme que nos escucha, que no dispone de esto, porque les aseguro que el 80-90% no dispone de este análisis. El estudio generalmente o el contador que los asesora lo ven para cerrar el impuesto, lo ven 1 vez o 2 veces al año. Son pocos los que nos asesoran constantemente o hacen una trimestral para ir llevándonos el número y viendo si estamos bien o mal. Así es. Y el otro punto es ver qué se adecúa de la mejor forma al modelo de negocios. Por ejemplo, hay un esquema acá en Argentina que es por cuenta y orden, que lo usan los comisionistas de Hacienda o lo usan cualquier empresario que presta servicios, que baja mucho la tasa de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque solo liquidan por esa comisión que se genera. Caso contrario, uno estaría tributando por el 100%, por lo facturado menos lo comprado. Entonces, hay mucho para hacer. Y siempre cuento una historia que me contó la gerenta financiera de un gran hospital acá en Argentina, en la zona norte. Cayó un contador hace un tiempo y les propuso que se llevaba el 80% de los ahorros que consiguiera fiscalmente para este hospital. Y le dijeron, bueno, el contador se puso a trabajar, vio todos los números y les dijo, bueno, acá tienen un ahorro de millones y millones de pesos, porque desde el año 75 hay una ley que los exime de este impuesto, así que tienen este recupero. Siempre hay que estudiar el negocio en el que estamos, las leyes, y para eso necesitamos a alguien que esté constantemente, sobre todo en los países donde hay mucho cambio, constantemente alineado. Es muy barato respecto al beneficio, es muy económico respecto al beneficio y al riesgo. A veces quedamos afuera de un negocio por los impuestos. Ni hablar de la situación de retenciones o percepciones que, como estabas hablando antes, Karina, acumulan muchos créditos fiscales. Sí. Tengo un ejemplo, en un planteo, yo estaba asesorando una empresa de medios y vendíamos a Chile. Chile con Argentina tiene una tasa de retención del 20%, pero si yo el mismo negocio, que era con una comisión, lo instalaba en México, la retención era 0. 0 contra 20. Valía la pena armar la empresa, tener el contador, tener alguien en México, una oficina, pagaba todo el negocio. Digo, hoy el mundo no es como hace 20 años atrás. Uno puede hacer negocio en cualquier parte. Sin duda. Mejor situación. Incluso, Hernán, sumando un poco lo que comentas, también pasó en México muy seguido y yo me supongo que pasa en cualquier país del mundo esto. Para poder hacer estrategias adecuadas hay que saber entender bien
el pago de impuestos, cómo aplica para tu negocio. Voy a dar un ejemplo, así como tú lo comentaste, me tocó con un cliente que tengo en México. Básicamente es un hospital. Entonces un hospital compra medicamentos para dárselos también a sus pacientes. El tema aquí importante es que ese medicamento, los medicamentos en México tienen tasa cero, o sea, no pagan impuestos, van con cero, ¿no? Pagas $1 y el peso es sin impuesto. Pero cuando tú vendes como hospital, el hospital sí paga un impuesto porque vende un servicio, entonces se le pone una tasa del 16%. Sin embargo, el negocio de farmacias también el impuesto no paga porque es venta de medicamento, pero cuando al ser hospital sí pagas por ser un servicio. Era tan simple la estrategia, durante más de 30 años el hospital empezó a pagar impuestos muchísimo y era una gran cantidad de venta de medicamentos, lo cual llegabas al final y pagaba una tasa del 30% por el gran ingreso que tenía para medicamentos. Sin embargo, fue tan simple como haber creado una empresa nueva afuera del hospital que fuera la que vendiera el medicamento. Y con esa tasa, con esa estrategia tan simple, que fue muy barato crear la empresa nueva afuera del hospital, pegadita, todos los medicamentos que ahora se vendían al paciente pasaban por el otro negocio, por otra empresa. Y así se evitaron millones de pesos en ese impuesto que ya se trasladaba directamente, ¿no? Entonces, así de simple puede ser el tema, pero parece, como tú comentas, es importante aprender, tener algún experto que te ayude en cada tema, que te va a dar en una mentoría de 2 minutos, tal vez, te va a ahorrar millones de dólares en esta estrategia. Y al igual, de hecho, la semana pasada veíamos en este podcast, con otro invitado, la importancia de comparar tu industria a ti como tú ves con otras empresas para ver si está la proyección adecuada en tipo de gasto o en tipo de ingreso, en tipo de utilidad. En el caso de impuestos igual, depende de la industria en el estrés, compárate con la industria o con otras empresas, si estás pagando arriba o abajo. Ahorita comentabas el tema del 30%, cuando la media era el 25%. Entonces algo está haciendo mal que se puede corregir sin duda. Y aquí voy a otra pregunta que quiero hacer. ¿Cómo, como CFOs, por ejemplo, en mi caso también fue como CMO y CFO, tengo parcial para otras compañías, cómo te puede servir el tema de entender más de impuestos y cómo mejorar la estrategia a mediano y largo plazo de las empresas? Si como CFO, que es llevar las finanzas, ahora si metemos el tema de impuestos, ¿cómo puedes mejorar una estrategia a mediano y largo plazo para las empresas? A ver, hay muchos puntos para mejorar por varias razones. Esto que les comentaba del diferimiento de 90 días, por ejemplo. Si uno tiene la estrategia bien definida en el cash flow, tiene la información proyectada del negocio con un grado de certeza mayor que si uno no lo tiene. O sea, esto ya es básico, digo. Yo cuando armo mi esquema de negocio, mi esquema de contribución marginal, si vendo un producto o un servicio, yo ya sé cuál va a ser mi pricing. Si tengo pricing comparativos por la competencia, si voy a prestar un servicio y soy único en el servicio, digo, mi tema de qué composición tienen los impuestos en mi precio. Siempre lo voy a definir antes. Si yo no tengo esa estrategia, ya estoy mal parado. Incluso hasta puedo jugar siendo bueno con los impuestos, o sea, teniendo esta información bien afinada, en competencia, puedo tener un margen con un cliente que me está reclamando un descuento o lo que fuera. O sea, es mucho el impacto de los impuestos en el cash flow. Es muy significativo. De hecho, a ver, en la fórmula del costo del capital, no me quiero poner muy técnico, digo, pero no es lo mismo una empresa que genera y tiene deuda, porque la deuda genera apalancamiento cuando uno gana plata. La tasa de la deuda se baja el porcentaje que tenés de impuestos. O sea, si yo tengo una tasa del 30% fiscalmente y la tasa de una deuda que tomé es del 20%, menos el 30% que me ahorro de ganancias, me queda en un 14%. Entonces, siempre es importante. Lo que pasa es que, vuelta a lo mismo, no tenemos una educación financiera y pedir plata, por ejemplo, en Argentina, muchas veces tiene mala prensa. Tuvo mala prensa. La realidad, no entendemos esto de endeudarnos, digo, no entendemos,
no estamos adecuados a pedir para crecer, no estamos bien orientados en ese aspecto. Por eso nos cuesta mucho. Lo que los hacen son obviamente las empresas grandes. La estrategia es sumamente necesaria a nivel impositivo porque es como, no sé, digo, para poner un ejemplo, que uno tenga una pizzería y no sepa el costo de la mozzarella, ¿no? O que en México que vendés tacos no sepa lo que te sale la tortilla. Es una porción grande de la torta para entender esto. No lo podemos dejar afuera. Ahí quería hacer una acotación porque hablaste en un momento de la información, qué importante que es cargar bien todo lo que las facturas y las facturas de tus clientes y las facturas de tus proveedores en el tiempo apropiado para que eso te dé una carga menor de impuestos, pues si no las cargas en el momento adecuado, eso también te genera un desfasaje, incluso en la proyección que vos hayas hecho, porque podés hacer una proyección, pero si después no tenés orden a la hora de cargar los comprobantes, eso va a afectar directamente al pago de tus impuestos. Eso es importante que la gente que está escuchando entienda que no es solamente un tema de proyección. Podemos hacer una proyección con 3 escenarios, pero si no cargaste bien los comprobantes, ningún escenario va a cerrar. Bueno, además hacer el ejercicio del planeamiento, ¿no? Que llamémoslo planeamiento más que proyección. Porque estando acá en Europa, veo que también a las empresas europeas les cuesta el ejercicio del planeamiento. Yo me acuerdo que mi hermano trabajó en 2 empresas americanas muy importantes, Estée Lauder, y está trabajando actualmente en Louis Vuitton, y me contaba que dormía abajo del escritorio para presentar el planeamiento para el año siguiente, y lo presentaba en octubre, ¿no? En diciembre, a última hora, antes de que saliera para ir a brindar a Navidad. Se quedaban armándolo, lo tenían que presentar y tenían que explicar cómo lo iban a cumplir, y no solamente eso, que sino al año siguiente se lo controlaban mes por mes, todos los meses se tenían que sentar a explicar por qué se habían desviado, cuál había sido el problema, por qué no habían conseguido vender, por qué no habían conseguido comprar adecuadamente. O sea, en Argentina no se hace ese ejercicio, y eso lo sumo al cambio de paradigma que hay hoy con el nuevo presidente. Porque si nosotros pensamos que es una economía dolarizada, se supone que tenemos que tener el mismo contexto financiero que Estados Unidos, supongamos, ¿no? Nos tenemos que comparar con Estados Unidos. Y yo siempre digo, Hernán, a ver si vos coincidís conmigo. En Estados Unidos, los tipos cuando fundan, mujeres y hombres, cuando fundan una compañía, lo que tienen en mente siempre es ser Elon Musk. Es cotizar en bolsa. Vos para cotizar en bolsa tenés que tener una prolijidad, más allá de que no llegues a cotizar en bolsa y después en el camino te compren, que hagan un merger and acquisition, como digo yo, o que vos, qué sé yo, se te funda la empresa, ponele. Pero básicamente, además tienen el Chapter 11, que les permite sobrevivir todavía. No es que Estados Unidos no permite que se mueran las empresas como en Argentina, que te entra la FIP, te hace un mega juicio, te fundió, te entra un juicio laboral, te fundió. No, ellos tratan de que la empresa sobreviva y que transcurra, que vaya por todo el camino hasta cotizar en bolsa si es posible, ¿no? O que alguien la compre. Entonces, con esa mentalidad, ellos desarrollan una disciplina, que digo yo, financiera, que es muy distinta a la nuestra. Entonces, ahora, con un presidente como Milei, yo le doy mucha importancia a la parte impositiva, porque más allá que nos baje los impuestos, como decís, si yo tengo que pagar un 30% de impuestos, es un 30% de plata que no la uso para producir, ¿ok? Bueno, Milei dijo que va a bajar los impuestos. Buenísimo que baje los impuestos. Pero no es un problema de administrar solamente impuestos, que lo tenés que empezar a hacer muy finito, porque ya no te dan los números. Si vos vas a hacer una especie de mini Estados Unidos, ya no te dan el número para tener una economía en 2 o negro, como le decimos, marginal. Como vos dijiste muy bien, es más beneficioso tener todo en blanco, porque entonces te reduce la carga impositiva. Entonces, me interesa mucho esto que estuviste hablando, porque y que a colación de la expansión y la diversificación, porque eso te ayuda, o sea, una buena planificación impositiva te ayuda a mejorar la estrategia de la compañía, a tomar mejores decisiones,
Sí, Esa es la pregunta seguro. que yo hago, Sí, ¿no? A partir de todo esto que estás hablando. 100%. Y te agrego más, también para el empresario. No nos olvidemos que las empresas, si no llegan a la bolsa, el empresario también tiene una rentabilidad para él mismo, ¿no? Digo, la informalidad, llega un momento que no estamos para enterrar la plata. Digo, o sea, si vos no invertís tu dinero, ¿qué haces? O sea, estamos viendo que hay inflación en dólares. Digo, ahora me salgo un minutito de los impuestos. Digo, pagás el riesgo de hacer algo informal y estás pagando la inflación, estás pagando todo lo que no podés hacer con esos fondos. A ver, es un punto de no pensar en crecer, de no pensar en un punto más, ¿no? Un poco la realidad argentina, digo, esto que comentabas. Nosotros tenemos una gran empresa de Argentina que se terminó yendo a Brasil, Sí. lamentablemente, pero bueno, o sea, ha hecho lo mejor para su empresa, digo, ¿no? A nadie le es grato mover una estructura y la terminó haciendo porque le era más beneficioso para toda la compañía. Aplaudo eso porque tomó la decisión correcta. Bueno, Lamentablemente, ¿no? bueno, a ver, voy a decir algo capaz que un poco fuerte, pero muchas de las empresas que hoy vemos que sobrevivieron a un montón de estadios políticos y económicos en Argentina lo hicieron evadiendo impuestos. Eso es así, evadiendo impuestos, ahorrando en el exterior en dólares y trayendo esa plata cuando la necesitaron, cuando la economía no estaba muy balanceada. Esa es la realidad del país. Eso no va a existir más si existen gobiernos como los de Milei, porque se supone que hoy estás teniendo que competir a nivel moneda con las potencias del mundo. Y las potencias del mundo no evaden impuestos. No evaden impuestos, porque no les conviene evadir impuestos. No, la informalidad es chica. Entonces, obviamente que debe haber informalidad. Yo también conozco alemanes que se van a Palma de Mallorca y compran propiedades con informalidad. O sea, informalidad existe. Pero el tema es que es en la mínima, en una potencia mínima comparado con Latinoamérica. Y lo que a mí me gusta enseñar es que para las finanzas, porque cuando vos entras a una compañía, Hernán, 1000 veces lo hemos hablado, si vos sos el doctor que venís a curar al paciente o a ayudarlo a que maneje bien su enfermedad, necesitas información. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué no te dan información? Bueno, no deben querer que vos sepas algunas cosas. Pero si vos no podés ayudarlos a pensar cómo mejorar esa información y esa operatoria para beneficiarse impositivamente, es como el perro que se corre la cola, es como que nunca vas a llegar a resolverle bien el problema. Entonces, hay un caso que te voy a sumar. Yo trabajé muchos años asesorando empresas como contador y tenía no voy a decir qué tipo porque podría, pero una empresa industrial, y en su momento, cuando empecé con el trabajo de la consultoría integral y demás, post el MBA, fui a plantear una situación, decirle, mirá, tenés que modernizar, tenés que hacer esto, buscar un diferimiento fiscal. Hay provincias que te dan diferimiento. No, bueno, yo tengo este contador que me hizo abrir como 10 empresas. Bueno, le digo, mirá, lo que quieras, llamame cuando quieras. Hace poco lo llamé, lo estoy asesorando con algunos temas, y me dice, casi caigo preso, me dice. No cae precio, no cayó precio, pero la realidad es que perdió tiempo, dinero, recursos, abogados, y hubiese tenido el esquema bien, armando un esquema bien, para que la empresa sea rentable. Eso realmente da mucha pena. Pensemos que hay gente que se queda sin trabajo por una situación así. Claro. Digo, yo no puedo descartar lo humano del laburo nuestro. Representa un sueldo para mucha gente. Bueno, yo ahora estoy haciendo un trabajo con una organización que se llama PEP, tratando de ayudarlos. Estamos tratando de legislar inclusive, de armar un escrito para presentar en el Congreso. También participé de la ley laboral, pero y de la ley antipiquete de empresas. Estoy en todas, pero en esta ley
porque me pongo loca yo, porque yo implementé SAP y me acuerdo que los alemanes vinieron y dijeron, pero ustedes tienen que parametrizar 120 impuestos. Nosotros tenemos lugar para 4. Te juro, Ale. Era tipo, el sistema no podías parametrizar más de 4 impuestos. Y nosotros teníamos 120. Porque estaba la tasa a los combustibles, la tasa al transporte dentro del municipio no sé, de aves vivas, no sé, por decirte algo, ¿no? Entonces era tasa de la tasa de la tasa. Claro, como el municipio, ¿no? Se robaban la plata, básicamente, los municipios donde nosotros nos manejábamos, nos cobraban la tasa de la tasa de la tasa. Bueno, ahora estamos tratando de legislar que todo se centralice a través de el Estado, digamos, se centralice a través del Estado, del gobierno nacional, perdón, que el gobierno nacional autorice o no la aplicación de determinadas tasas, porque si no cada municipio, no cada provincia, cada municipio empieza a cobrar la tasa que le conviene de acuerdo al partido político porque no le alcanzan los fondos. ¿Sabes lo que tiene que saber una persona de impuestos en un país como Argentina para saber administrar impuestos? Pues yo este tema lo quería hablar hace un montón, por eso le dije a Hernán que, bueno, tardamos un poco en llegar a los impuestos, pero en países como Argentina es crucial. No es que no hay forma. Incluso te digo, no solo los impuestos, sino el formato societario a veces influye, ¿no? Porque depende, con algunas sociedades podés hacer, con algún tipo de sociedades podés hacer determinadas operaciones y con otras no. O sea, tener una filial afuera. Bueno, en los últimos años la verdad que la mayoría de los argentinos terminaron abriendo una LLC en Estados Unidos. Que incluso ahí, Hernán, qué buen punto tomas, porque yo creo que el reto de los países es ahora ser competidores, pero en cuanto a tasa de impuestos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, con las startups o con compañías que van creciendo, es muy sencillo abrir nuevas compañías en otros países. Por ejemplo, abrir una LLC en Estados Unidos es súper fácil. Es más, ni siquiera ocupas un pasaporte para salir de tu país ni una visa en Estados Unidos. Simplemente desde tu país puedes crear con internet cuenta bancaria y darte de alta. Hacer una LLC y una cuenta bancaria. Sin embargo, hay muchos beneficios si logras hacer esto. Oye, yo tributo en Estados Unidos, hago online todo y se acabó, ¿no? Tengo mi tarjeta de débito y puedo pagar en cualquier parte del mundo. Hoy en día creo que ese reto de la globalización va a hacer, o otra vez está haciendo, que los países se vuelvan, no sé, como Andorra, en España, bueno, ese principado en España y Francia, que lo que hace es, oye, vente, si quieres abrir una empresa, vente a Andorra y aquí los impuestos son al mínimo. O como pasa en Delaware, en Estados Unidos, cuando vas a abrir un fondo de inversión de Venture Capital, pues lógicamente todo el mundo lo abre en Delaware, o se van a Canadá, Ontario, o en Delaware abres tu startup, porque esa parte de competir con la tasa impositiva es sumamente grandioso. ¿Qué es lo que gana un país? Oye, vas a traer trabajo, vas a traer empleos, incluso mejor pagados, sobre todo en temas de software o de tecnologías, son súper bien pagados. Entonces yo creo que hoy en día todos los países tienen que entrar en competencia, es decir, vente para acá y yo te apoyo con los impuestos de alguna otra forma. ¿Eso lo está haciendo Argentina o tampoco? Porque México no está pasando, ¿eh? Hoy la realidad que tenemos común, el tema del cepo impide un montón esto. Digo, yo hice muchos análisis de la región, como el que te comentaba, entre México y Chile. Evalué Chile, Paraguay. Bueno, Bolivia lo saco del esquema porque es muy complicado, y Uruguay. O sea, cualquier país elegías hasta hace un tiempo menos Argentina. Y la realidad es que el tema de las finanzas y de la salida de fondos complica mucho. Tengo un cliente, que no puedo decir quién, que opera con Europa, que ganaba más plata con el no giro de divisa que con el negocio en sí. Bueno, esto pasó en Venezuela, ¿no? Que nadie le vendía o que le vendían gratis porque no se podía pagar, pero empecemos a pensar todo lo que el potencial que ponemos en Argentina. En Argentina hay mucho potencial que está, obviamente, o que se va afuera o que termina trabajando desde otro lugar. Porque no se aprovecha. Pero perdón, tengo
Tengo buenas noticias. Yo creo que hay una tendencia mundial a bajar los impuestos. Acá en Europa hoy es un tema de conversación. ¿Por qué? Porque no se genera producción. A ver, en 30 años en Europa no se generó ninguna empresa como, por ejemplo, Apple. En los últimos 15 años se creó Facebook, Apple, Tesla, etcétera, ¿no? Acá en Europa no se generó nada en los últimos 35 años. Las razones más importantes es porque hay una carga impositiva tan atroz, tan fuerte, con el FATCA, con esto, con lo otro, la doble imposición americana y europea es tremenda, etcétera, etcétera, que hizo que la gente, como vos decís, Hernán, se va a buscar irse, no sé, a Bolivia, Paraguay, Uruguay, las Cayman Islands, las BVI, las no sé qué, ¿entendés? ¿Por qué? Pero porque, a ver, si yo trabajo y genero dinero, ¿por qué le voy a pagar 50% de impuesto? En Francia es 47% de impuesto exactamente. Es el país más con más carga impositiva. No, los países nórdicos tienen una alta carta. Francia 46, Italia 43, Alemania 39. Nosotros Sí, y estamos con un 30. fíjate Noruega y Finlandia, creo que es más todavía. Pero al Noruega y menos Finlandia lo ve más. reflejado en la ciudad. En México eso no pasa, ¿eh? Bueno, pero lo que quiero decir es que la tendencia acá, a partir de los informes que el último que entregó Mario Draghi, que Mario Draghi es un banquero, convengamos que si él entrega un informe es a beneficio de los bancos, ¿no? Pero tratemos de analizar lo que él está diciendo. Él está diciendo, para poder generar trabajo, él dice que hay que aumentar el gasto público. Escuchen esto porque es lo anti-Milei total. Y aumentar el gasto público, ¿qué quiere decir? Que se tengan que endeudar con bancos privados para hacer préstamos para producir o ir a buscar préstamos a bancos privados. Lo que les está diciendo una gran parte de la sociedad, que acá son fanáticos de Milei, todo el tiempo están hablando de Milei por todos lados, en Francia y en España y bueno, y ni hablar en Estados Unidos. No, bajemos los gastos del Estado y bajemos los impuestos para que la rueda se mueva más rápido. Bueno, yo creo que la tendencia mundial es a la baja de impuestos para la mayor producción y además sacar impuestos, porque también hay impuestos, incluso en Europa, que distorsionan totalmente cualquier proyección que vos puedas hacer o planificación en una empresa. Entonces, lo veo en Argentina, lo veo acá en Europa que va a pasar, creo que la tendencia es más de derecha. Incluso ahora el gobierno europeo está diciendo, puso la mayor parte de los ministros son de derecha, porque van a ir a ese camino, porque no es la única manera. El mundo tiene que producir más, tiene que financiarse más para poder producir más. Entonces no hay forma si no achicás la carga impositiva. No sé qué piensan ustedes. No, seguro. Y el riesgo de emprender, digo, nosotros vamos a lo que va a ser la tercera revolución industrial. Digo, con la inteligencia artificial, la cadena de trabajo va a ser, nosotros tenemos una carga laboral altísima, Bueno, ser empleado acá en Argentina. Entonces, dejo la parte legal de la ley de trabajo, la complicación que genera cuando uno tiene un empleado malo o los conflictos que hay. Dejo eso de lado, voy al número. Yo digo, uno para tener un sueldo medianamente competitivo con otras partes del mundo, tiene que pedir un disparate. ¿Por qué? Primero, por impuesto a las ganancias, por el impuesto por las cargas sociales, por las jubilaciones. No hay manera de que el empleador se pueda quedar con gente competitiva. No hay manera. Entonces hay una alta tasa de informalidad, obviamente, porque es más barato, y si no empezás con el proyecto, bueno, con las pymes, con los startups pasa esto, ¿no? Muchas consultas que me hacen y sobre todo uno trata de poner en situación que como es alta la carga, que empiecen de a poco. Porque empiecen de a poco en el sentido de no asumir mucha carga, o societaria o de empresa, sino
si no tienen claro el proyecto, ¿no? Sí, Wow. hay otro tema ahí que tiene que ver con lo que vos decías antes, qué tipo de empresa armás, ¿no? Porque, por ejemplo, lo normal sería que hables una SAS y ahora con el tema de la ley nueva laboral vos podés contratar 5 empleados como monotributistas. O sea, eso te ayuda un montón, porque Sí, antes pero tenías que contratar empleados como si fueran empleados Mm. fijos en tu compañía y te empieza todo el tema sindical, viste, la obra social, toda una cuestión que no la podés afrontar. a Además, los ver, juicios que te vienen si llegás a echar no, una ni hablar. persona. Pero Cari, ahí voy al ejemplo que dio Ale de México y del hospital que vendía los medicamentos. También con la estructura. Eso es vital, porque a veces decís, está tan mal hecha la ley, ni hablar de Argentina, la parte más difícil, yo liquidaba impuestos antes de rendir impuestos en la facultad. Cuando leía la ley parecía que no sabía nada. es un jeroglífico, ¿viste? La realidad es que siempre tenés que pensar, salirte del cubo y pensar, mirar de afuera, qué estructura puedo armar, porque a veces no es lo mismo que tengas una empresa que produce determinado bien y lo comercializa, que tengas la empresa que hace el bien y que le venda una que lo comercializa, por H o por B, por los gastos, por dónde vas a vender, por ingresos brutos, por la tasa, por el flete. Es impresionante ese impacto. Siempre hay que tener en cuenta eso. Miremoslo, hablemos con un... Incluso yo he hecho negocios y he pagado un consultor. No, yo no estoy al día con los impuestos como un contador que no liquido impuestos. Entiendo mucho, soy un mediador, digamos, y hago esa lectura. Y obviamente cuando agarro un negocio lo estudio, y después voy y hago la consulta pertinente al especialista. El benchmarking, es muy importante ver qué está haciendo otro y ver si lo que está haciendo el otro está bien o no. Porque Bueno, eso pasa mucho también con las empresas pyme que no se asesoran bien y pierden mucho dinero ahí. Yo creo que la parte impositiva es clave para hacer una diferencia sí, en el sí, sin retorno de duda. la inversión que vos tenés. Sin duda. Sí. Y el otro punto es hacer una lectura de la realidad. Hoy me está pasando con muchos clientes que siguen en el formato noviembre 2023. No, compro dólares, o sea, compraron dólares, los dólares este año fue un electrocardiograma y siguen pensando, no, pero tengo dólares, sí, pero cambió el esquema, no es más Pero el Ha dólar se está cambiado. devaluando, en o el sea, se mundo. está devaluando, tiene un 3% de inflación en Estados Unidos, más Sí, el que tenés en pero Argentina, que es la inflación local. ¿cómo convences a la gente que hace 25 años que la manera de cubrirse de la inflación era comprar dólares? Sí, eso era hace 30 años. Ya no aplica tanto ahorita. Pero bueno, hay mucha gente que sigue con esa línea. Sí, sí, sí. De Y hecho, todavía le Argentina es el rey de preguntas. los dólares bajo el colchón. Ajá. Bueno, ahora también está el blanqueo, que Eh, aparentemente está funcionando bien. Ese es otro tema impositivo, que no está pensado, no está planificado en ningún lado, ¿vale? Porque de repente te ujú. aparece un blanqueo, viene uno nuevo y te dice, bueno, vamos a blanquear. Bueno, listo, voy a blanquear. Te empezás a asesorar con el contador y te das cuenta que el impacto es un impacto también para tu parte impositiva. Entonces es como, ¿para qué lado agarro? ¿Dónde voy? Bueno, todo este input de información que es constante en Argentina es un caudal de información, como dijo él, son jeroglíficos todo el tiempo que tenés que estar interpretando. En otros países está un poquito más ordenado, aunque estuve escuchando en México que están teniendo ahí un problema serio que también va a impactar en Uf, toda lo que es la economía y la parte impositiva, con el tema de la Corte Suprema de México y exacto. los nuevos cambios que están habiendo ahí. O sea, todos esos cambios que para los políticos son, hola, ¿qué tal? Vine a hacer un cambio en la Corte Suprema. Oh, es un impacto tremendo en todo lo que vos planificaste
de tu empresa. Claro, y ahí sumando lo que comentas, es algo que yo siempre he dicho que los gobernantes, llámese burócratas, están adentro, son innovadores de escritorio, que es lo que se les ocurra lo hacen, sin tomar en cuenta lo que puede pasar o afectar en la economía normal de ese país, ¿no? A ver, como empresarios en México, estamos así volteando a ver ahora qué se le ocurren hacer un cambio o qué. Si quitan un poder judicial, si quitan el instituto electoral, si todo lo hacen para su jugada maestra, ¿no? Que entendiendo un tema de hacia dónde va la política del mundo, Latinoamérica, ya hasta da terror pensar, ¿no? Por eso dices, bueno, Estados Unidos es una opción. Pues yo creo que no sé si todavía la sea, porque también trae unas broncas enormes Estados Unidos. Todos no sabemos de dónde cabe el mundo. Yo soy de la idea, y hablando un poquito, jugando al Mauro Ferreiro, que es experto en economía, yo siento que en los siguientes meses, llámese finales de este año, inicios del 2025, viene un desastre mundial interesante a nivel económico, donde yo sí creo que muchos estamos ya como la express de muchos países que están a punto de estallar algo. Y la gente que ahorita quiera como, o me apalanco de más, saco créditos, mañana quién sabe si puedes pagarlos. O segunda, si realmente crees que el dólar va a ser la mejor opción para resguardar tu capital, yo no estoy ya muy seguro, ¿no? Ya muchos inversionistas de dólares se han ido a oro, que también el oro tengo mis reservas, pero quién sabe si existe lo que dicen que existe, ¿no? Entonces, en fin. Oigan, chicos, estamos por acabar, se nos fue este tiempo fantástico que tenemos de podcast. Seguramente, Hernán, esta plática de impuestos nos da para otros 10, 20 podcasts más seguramente, porque se ve muy interesante. Para quien cree que los impuestos son aburridos, no. Vea este podcast, vuélvalo a ver y vas a ver que se vuelve divertido y que realmente impacta en tu economía, tanto empresarial como personal, como incluso de tu país, ¿no? Lo que puede generar o no generar. Sí, siempre nos estaremos quejando de que el impuesto es algo que hay que pagar a fuerza y que nunca se ve retribuido en tu ciudad, en tu país, porque el político X o Y. Hay que hacerlo. Sí o sí, estamos dentro del sistema. Como dice Hernán, hay que aprender a leer jeroglíficos que al político se le ocurre cambiar todos los días. Sin embargo, hay que estar atento. Y si no es tu labor principal, contrata a alguien como Hernán. Y Hernán, aquí me gustaría preguntarte si hay algún interesado en poder contactarte para poder llevar bien su estrategia fiscal en el país de origen. ¿Cómo te pueden contactar o dónde pueden seguir tus redes o contactos? Bueno, por Make Business Flow pueden contactarnos, mi mail es quirogaher@gmail.com, por LinkedIn, o les dejo mi teléfono, 50911-6952-8603, o por medio de Karina Racic. Me pueden contactar a mí y yo lo llamo. Fantástico. No, bueno, aún así dejaremos los datos de contacto en nuestras redes y también en la parte de aquí abajo de este video. Así que, Hernán, pues no me queda nada más que agradecerte tu tiempo. Realmente fue fantástico esta edición de Startup Coffee Talks, donde hablamos de impuestos. Y repito, si alguien cree que los impuestos son aburridos, pues no. Realmente tienen una estrategia que seguir y si lo sabes manejar bien, puede estar ahí escondido tu utilidad. Así que pon mucha atención en los impuestos. Hernán, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por agregar valor a este podcast y a la gente que nos sigue. Y igualmente, Karina, gracias por estar aquí esta sesión nuevamente hablando de finanzas y de impuestos ahora. Gracias. Muy agradecido, Ale. Gracias. Hernán, por venir. Y bueno, empresario y emprendedor, qué bueno que te hayas metido a este video y a este podcast de Startup Coffee Talks, donde en compañía con Make Business Flow siempre buscamos cómo ayudarte a entender mejor las finanzas, ahora llevar la parte fiscal también, y así como el día de hoy con Hernán, seguramente estaremos atrayendo más personalidades del calibre de Hernán para darte tips gratuitos incluso de cómo hacer mejor las cosas en tu negocio. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición de Startup Coffee Talks. Por favor, si te gustó el video, dale un like, compártelo con la gente que tú consideres que le puedes funcionar y síguenos en Make Business Flow y en Startups. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.